Las palabras, tanto si están vocalizadas en forma de sonidos como si permanecen impronunciadas como pensamientos, pueden ejercer un hechizo casi hipnótico, a tal punto que cuando has asignado una palabra a algo, ya sabes qué es. Lo cierto es que no sabes qué es, solo has pegado una etiqueta en el misterio. Todo, un pájaro, un árbol, incluso una simple piedra, y desde luego un ser humano, es en el fondo incognoscible, pues su profundidad es insondable. Lo único que podemos percibir, experimentar, analizar, es la capa superficial de la realidad, menos que la punta de un iceberg. Por debajo de la apariencia superficial, no solo todo está conectado entre sí, sino también con la fuente de toda vida de la que procede. Hasta una piedra, y mucho más una flor o un pájaro, puede mostrarte el camino de regreso a Dios, a la fuente, a ti mismo. Cuando los miras o los coges y los dejas ser sin imponerles una palabra o una etiqueta mental, surge en tu interior una sensación de reverencia, de maravilla. Su esencia se comunica en silencio contigo y te refleja tu propia esencia. Esto es lo que los grandes artistas sienten y logran. Esto es lo que los grandes artistas sienten y logran transmitir en su arte. Van Gogh no dijo, «Esto es solo una silla vieja». La miró y la siguió mirando, sintió el ser de la silla. Después se sentó ante el lienzo y empuñó el pincel. La silla en sí se habría vendido por el equivalente de unos pocos euros. El cuadro de esa misma silla vale hoy por encima de los 25 millones. Cuando no cubres el mundo con palabras y etiquetas, tu vida recupera una sensación de lo milagroso que se perdió hace mucho tiempo, cuando la humanidad, en lugar de utilizar el pensamiento, se dejó poseer por él. La profundidad vuelve a tu vida. Las cosas recuperan su novedad, su frescura. Y el mayor milagro es que experimentas tu yo esencial antes de las palabras, de las ideas, de las etiquetas mentales y de las imágenes. Para que esto ocurra, tienes que desenredar tu sentido del yo, del ser, de todas las cosas con las que se ha mezclado, es decir, con las que se ha identificado. De este proceso de liberación trata todo esto. Cuanta más prisa te des en asignar etiquetas verbales o mentales a las cosas, las personas o las situaciones, más superficial y carente de vida será la realidad y más desligado estarás de la realidad, del milagro de la vida que continuamente se despliega dentro de ti y a tu alrededor. De este modo, puedes ganar inteligencia, pero perderás la sabiduría y con ella la alegría, el amor, la creatividad y la plenitud de vida. Todo ello está oculto en el espacio que media entre la percepción y la interpretación. Claro que tenemos que utilizar palabras y pensamientos. Tienen su propia belleza, pero ¿es preciso dejarnos aprisionarnos por ellos? Las palabras reducen la realidad a algo que la mente humana puede asimilar, lo que no es mucho. El lenguaje consiste en 5 sonidos básicos producidos por las cuerdas vocales. Son las vocales A, E, I, O, U. Los otros sonidos son constantes producidas por la presión del aire, S, F, G y demás. ¿Acaso es posible que una combinación de sonidos tan básicos explique quién eres? ¿O el sentido definitivo del universo? ¿O tan siquiera lo que es en el fondo un árbol o una piedra? La palabra yo encarna el mayor error y la verdad más profunda, dependiendo de cómo se utilice. En su aplicación convencional, no solo es una de las palabras más utilizadas o implícitas del lenguaje, junto con las palabras relacionadas mi, me, mío, sino también una de las más equívocas. En la utilización cotidiana normal, yo encarna el error primordial, una percepción errónea de quién eres, una sensación ilusoria de identidad. Esto es el ego. Esta sensación ilusoria del yo
Es lo que Albert Einstein, que tenía visiones muy profundas no solo de la realidad del espacio y el tiempo, sino también de la condición humana, llamaba una ilusión óptica de conciencia. Este yo ilusorio se convierte en la base de todas las interpretaciones posteriores de la realidad, o más bien malinterpretaciones de todos los procesos de pensamiento, interacciones y relaciones. La realidad se convierte en un reflejo de la ilusión original. Por fortuna, cuando adquirimos conciencia de que la ilusión es una ilusión, esta se disuelve. Tener conciencia de la ilusión le pone fin. Solo persiste cuando la confundimos con la realidad. Al ver quién no eres, la realidad de quién eres emerge por sí misma. Esto es lo que ocurre mientras escuchas despacio y con atención lo que te estoy diciendo. Lo que sueles indicar cuando dices yo no es quién eres. Por un monstruoso acto de reduccionismo, la profundidad infinita de lo que eres se confunde con un sonido producido por las cuerdas vocales o con la idea de yo que hay en tu mente y las cosas con las que el yo se ha identificado. Así pues, ¿qué indica el yo habitual y sus parientes mí, me y mío? Cuando un niño pequeño aprende que una secuencia de sonidos producidos por las cuerdas vocales de sus padres es su nombre, el niño empieza a identificar una palabra que en la mente se convierte en un pensamiento con quién es. En esta fase, algunos niños hablan de sí mismos en tercera persona. Tony tiene hambre. Poco después, aprenden la palabra mágica yo y la equiparan con su nombre, que ya han equiparado con quienes son. Después llegan otros pensamientos que se mezclan con la idea original de yo. El paso siguiente son pensamientos de mí y mío, para designar cosas que de algún modo forman parte del yo. Esto es identificarse con los objetos, lo que significa conferir a las cosas y en último término a los pensamientos que representan cosas un sentido del yo, y así deducir de ellas una identidad. Cuando mi juguete se rompe o me lo quitan, surge un intenso sufrimiento, no por el valor intrínseco que tenga el juguete. El niño no tardará en perder el interés por él y sustituirlo por otros juguetes, otros objetos, sino por la idea de mío. El juguete había llegado a formar parte del creciente sentido de yo del niño. Y así, cuando el niño crece, la idea original del yo atrae otras ideas. Se identifica con un sexo, unas posesiones, con el cuerpo percibido por los sentidos, con una nacionalidad, raza, religión, profesión. Otras cosas con las que el yo se identifica son los papeles: madre, padre, marido, esposa, etc. El conocimiento acumulado o las opiniones, lo que nos gusta o disgusta, y también cosas que nos ocurrieron en el pasado, cuyo recuerdo son pensamientos que definen aún más mi sensación del yo como yo y mi historia. Estas son solo algunas de las cosas de las que la gente obtiene su sensación de identidad. En el fondo, no son más que pensamientos unidos precariamente por el hecho de que a todos se les ha conferido un sentido de identidad. Esta noción mental es lo que normalmente indicamos cuando decimos yo. Para ser más exactos, la mayoría de las veces no eres tú quien habla cuando dices o piensas yo, sino algún aspecto de esa noción mental, el ego. Cuando adquirimos conciencia de nuestro ser interior, seguimos usando la palabra yo, pero viene de un lugar mucho más profundo de nuestro interior. La mayoría de la gente se sigue identificando con el incesante torrente mental del pensamiento compulsivo, casi todo repetitivo e inútil. No existe un yo aparte de sus procesos de pensamiento y de las emociones que los acompañan. En esto consiste estar espiritualmente inconsciente. Cuando les dices que hay una voz dentro de su cabeza que nunca para de hablar, te replican: ¿qué voz? O lo niegan indignados. Pero quien habla, por supuesto, es la voz, es el pensador, es la mente no observada.
casi se podría considerar como una entidad que ha tomado posesión de ellos. Algunas personas nunca han olvidado la primera vez que dejaron de identificarse con sus pensamientos y de ese modo experimentaron brevemente que su identidad dejaba de ser el contenido de su mente para ser la conciencia que hay en el fondo. Para otras, ocurre de una manera tan sutil que apenas se dan cuenta, o solo notan un influjo de alegría o paz interior sin saber el motivo. Hablemos ahora de la voz en tu cabeza. A mí, aquella primera vislumbre de conciencia me vino cuando era estudiante de primer curso en la Universidad de Londres, dice Cartole. 2 veces a la semana cogía el metro para ir a la biblioteca de la universidad, por lo general a eso de las 9 de la mañana, hacia el final de la hora punta. Un día, una mujer de 30 y pocos años se sentó frente a mí. Ya la había visto algunas veces en aquel tren. Era imposible no fijarse en ella. Aunque el tren iba lleno, los 2 asientos de sus lados estaban desocupados, y la razón era, sin duda, que daba la impresión de estar bastante loca. Parecía muy tensa y hablaba sin cesar consigo misma, en voz alta e irritada. Iba tan absorta en sus pensamientos que parecía totalmente inconsciente de la gente y el ambiente que la rodeaban. Miraba hacia abajo y un poco a la izquierda, como si se estuviera dirigiendo a alguien sentado en el asiento vacío de al lado. Aunque no recuerdo su contenido exacto, su monólogo era algo parecido a: y entonces ella me dijo, así que le dije, eres una mentirosa. ¿Cómo te atreves a acusarme de esto, cuando eres tú la que siempre te has aprovechado de mí? Yo me fiaba de ti y tú traicionaste mi confianza. Su voz tenía el tono furioso de alguien que ha sido tratado injustamente, que tiene que defender su posición para no resultar aniquilado. Cuando el tren se acercaba a la estación de Tottenham Court Road, la mujer se levantó y caminó hacia la puerta sin interrumpir el torrente de palabras que brotaba de su boca. Aquella era también mi parada, así que salí detrás de ella. Al llegar a la calle, ella echó a andar hacia Bedford Square, todavía enfrascada en su diálogo imaginario, todavía acusando indignada y afirmando su posición. Picado por la curiosidad, decidí seguirla mientras fuera en la misma dirección general que yo tenía que seguir. Aunque iba absorta en su diálogo imaginario, parecía saber a dónde iba. Al poco rato, estábamos delante de la imponente estructura de Senate House, un alto edificio de los años 30 que contiene la administración central y la biblioteca de la universidad. Quedé estupefacto. ¿Era posible que fuéramos al mismo sitio? Pues sí, allí era a donde ella se dirigía. ¿Era una profesora? ¿Una estudiante? ¿Una oficinista? ¿Una bibliotecaria? A lo mejor algún psicólogo estaba haciendo un trabajo de investigación con ella. Nunca supe la respuesta. Yo andaba 20 pasos por detrás de ella y cuando entré en el edificio, que irónicamente era la sede del cuartel general de la Policía de la Mente, en la versión cinematográfica de la novela de George Orwell, 1984. Ella ya había desaparecido en el interior. Quedé algo desconcertado por lo que acababa de ver. Con 25 años era maduro para ser estudiante de primer curso. Me veía a mí mismo como un intelectual en el proceso de formación y estaba convencido de que todas las respuestas a los problemas de la existencia humana se podían encontrar por medio del intelecto, es decir, a base de pensar. Todavía no me daba cuenta de que el principal problema de la existencia humana es pensar sin conciencia. Mis profesores me parecían unos sabios que tenían todas las respuestas, y la universidad era para mí el templo del conocimiento. ¿Cómo podía una loca como ella formar parte de esto? Seguía pensando en ella cuando estaba en el lavabo de hombres antes de entrar en la biblioteca. Mientras me lavaba las manos, pensaba, espero no acabar como ella. El hombre que estaba a mi lado miró un instante en mi dirección y de repente me di cuenta con asombro de que no me había limitado a pensar aquellas palabras, sino que las había murmurado en voz alta. «Ay, Dios mío, ya soy como ella», pensé.
¿Acaso mi mente no estaba tan incesantemente activa como la suya? Solo había pequeñas diferencias entre nosotros. La emoción básica predominante en sus pensamientos parecía ser la ira. En mi caso, era más bien la angustia. Ella pensaba en voz alta. Yo pensaba casi siempre dentro de mi cabeza. Si ella estaba loca, entonces todo el mundo estaba loco, incluido yo. Solo existían diferencias de grado. Por un momento, fui capaz de apartarme de mi propia mente y verla desde un punto de vista más profundo, por decirlo de algún modo. Hubo un breve cambio, del pensamiento a la conciencia. Seguía en el lavabo de hombres, pero ahora estaba solo, mirándome la cara en el espejo. En aquel momento de distanciamiento de mi mente, me reí en voz alta. A lo mejor parecía un loco, pero era la risa de la cordura, la risa del Buda barrigudo. La vida no es tan seria como mi mente hace que parezca, parecía decir mi risa, pero fue apenas un atisbo que pronto iba a quedar olvidado. Pasé los 3 años siguientes sumido en la angustia y la depresión, completamente identificado con mi mente. Tuve que llegar al borde del suicidio antes de que la conciencia regresara. Y entonces fue mucho más que un atisbo. Me libré del pensamiento compulsivo y el falso yo creado por la mente. El incidente que acabo de contar no solo me dio un primer atisbo de conciencia, también plantó la primera duda acerca de la validez absoluta del intelecto humano. Pocos meses después ocurrió algo trágico que acrecentó mis dudas. Un lunes por la mañana acudimos a una clase que nos iba a dar un profesor cuya mente yo admiraba mucho, y nos dijeron que, por desgracia, se había suicidado pegándose un tiro durante el fin de semana. Quedé anonadado. Era un profesor muy respetado y parecía tener todas las respuestas. Sin embargo, yo todavía no veía ninguna alternativa al cultivo del pensamiento. Todavía no me daba cuenta de que pensar es solo un aspecto minúsculo de la conciencia que somos. Ni sabía nada acerca del ego, y mucho menos era capaz de detectarlo en mí mismo. La mente egótica está completamente condicionada por el pasado. Su condicionamiento es doble, pues actúa tanto en el contenido como en la estructura. En el caso de un niño que llora con profundo desconsuelo porque le han quitado su juguete, el juguete representa el contenido. Es intercambiable con cualquier otro contenido, cualquier otro juguete u objeto. El contenido con el que te identificas está condicionado por tu entorno, tu educación y la cultura que te rodea. Que el niño sea rico o pobre, que el juguete sea un trozo de madera con forma de animal o un complejo aparato electrónico, eso no representa ninguna diferencia en lo que se refiere al sufrimiento causado por su pérdida. La razón de que la pérdida produzca un sufrimiento tan agudo está oculta en la palabra mí y es estructural. La compulsión inconsciente a realizar la identificación propia mediante la asociación con un objeto forma parte de la estructura misma de la mente egótica. Una de las estructuras mentales básicas que provocan la existencia del ego es la identificación. La palabra identificación deriva del latín idem, que significa lo mismo, y facere, que significa hacer. Así que, cuando me identifico con alguna cosa, la hago lo mismo. ¿Lo mismo que qué? Lo mismo que yo. La doto de un sentido del yo, y así pasa a formar parte de mi identidad. Uno de los niveles de identificación más básicos es la identificación con cosas. Mi juguete se convertirá más adelante en mi coche, mi casa, mi ropa, etc. Procuro encontrarme a mí mismo en cosas, pero nunca lo consigo del todo y acabo perdiéndome en ellas. Ese es el destino del ego. ¿Tienes una sensación constante de ser menos valioso que otros? ¿No te sientes a gusto contigo mismo? Entonces, sinceramente, te recomiendo escuchar mi curso 15 claves para una autoestima indestructible, en el cual te guiaré paso a paso,
para descubrir la felicidad donde siempre ha estado, en tu interior. Haz clic en el enlace de la descripción de este vídeo donde dice acceso al curso, que te llevará al vídeo de mi testimonio, donde te mostraré las 15 claves. Te contaré cómo sané mi autoestima y cómo tú también puedes lograrlo. Esto ha sido parte del libro Un nuevo mundo ahora, de Eckhart Tolle. Si te ha inspirado, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios: vivo mi yo real y me desapego de mi mente, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elías Benson. No olvides también descargar tu audiolibro gratuito, Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima, en el link de la descripción donde dice descarga tu audiolibro gratuito aquí.